Iglesia, muy buenos días. Hoy es un día especial, estamos en una pregrabación. Buenas noches, porque estamos en una pregrabación, gracias. En el día de hoy la pastora no nos ha podido acompañar con esa preciosa palabra que siempre nos trae de aliento, de reflexión inicial, pero yo sé que ya en el próximo domingo ya estará nuevamente con nosotros, así que bienvenidos. Bienvenidos también a los que estamos aquí, bienvenidos a los que nos están viendo, y esperamos que esta palabra sea como todas de mucha bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hacemos lo que nosotros no queremos. Estaba colocando un ejemplo de una persona de los Estados Unidos, creo que esta semana fue, esa persona mató a 8 mujeres en un spa. Y según los noticieros, esa persona tenía un problema de adicción sexual. Era la primera vez que esa persona hacía uno de estos actos tan violentos. Arrancó con 8, pero nunca los había hecho. Pero él, fíjense que fue una persona que de pronto dentro de sus amigos posiblemente estaba bien, pero de repente ese hecho tan atroz fue marcado tanto para él como para la sociedad, como para muchas personas. Quizás alguna vez muchos de nosotros nos preguntamos por qué hacemos cosas que a veces no queremos hacer, que en teoría se nos sale de control y no sabemos qué hacer. En Romanos 7:15 está escrito: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. Eso está hablando Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y lo que aborrezco, eso hago, más o menos en pocas palabras. Esto puede parecer un poco extraño, lo que Pablo a nosotros nos dice. Porque ¿por qué harías lo que tú no entiendes? ¿O por qué harías lo que tú no sabes? El ser humano tiene en esencia, una tendencia a la maldad. Y nosotros no sabemos por qué. ¿Y a qué se debe esa circunstancia que lleva a que en cualquier momento la misma pueda salirse de control y aparecerse nuevamente? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando yo estaba en el mundo, quizá a uno le pasaban cosas y uno no sabía por qué. ¿Sabes? Hay algo que está en nosotros y que la gente identifica como la iniquidad. Y la idea de la iniquidad puede aparecer solamente en el terreno de la religión. Pero la iniquidad incluso puede aparecer hasta en la política. Pero en nosotros, los creyentes en la religión, es cuando más se hace evidente. ¿Por qué revelado un pecado? En muchos grupos cristianos se entiende la iniquidad como una tendencia que muestra una persona cuando ocurre o incurre en un pecado. Eso es lo que vemos en algunos de los cristianos. Y eso hace que se transforme o que genere un patrón de conducta. Y se trata como una especie de un círculo vicioso, porque son repetitivos a veces. Y la iniquidad en este contexto o en esta imagen es considerada, vuelvo y repito, como un patrón ya de conducta porque es repetitivo. Y no solamente pasa en las personas que no son convertidas, sino que también a veces en aquellas que se denominan pueblo de Dios. Y no sabemos por qué, o a veces no lo hemos entendido. Y se trata de una especie de círculo vicioso donde hay una mezcla de pecado, un castigo y una culpa, y del cual es difícil salirse. Si no es la mano de Dios,
la que interviene. Por favor, me ayudan con un versículo y lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros vemos, hay algo aquí, un problema que tiene Pablo, y es un problema grande, porque comienza diciendo: porque no hago el bien que quiero, ¿sí o no? Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Esto parece un juego de palabras y quizá parece también como algo contradictorio, algo enredado, porque la gente dirá: ¿cómo así, Pablo? No te entiendo, que si mora en mí, no mora en mí. Pero ahí lo que nosotros estamos viendo es que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. En la actualidad, Pablo tenía ese problema, ¿cierto? Yo pregunto, ¿será que en la actualidad todavía nosotros presentamos ese problema? ¿Será que todavía hay gente que no hace el bien, sino que hace el mal que no quiere hacer? Claro. Todavía hay gente que hace el mal sin querer hacerlo. Y siguen caminando por ahí. Y a veces no saben por qué lo hacen. Porque ellos quieren hacer el bien, pero no lo hacen. Si no hacemos el mal. Y eso es un enredo para muchos de nosotros. Cuando íbamos a una fiesta y Dios nos entera la embarrada que hizo la noche anterior, no dice: Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice si yo no quería? Estoy poniendo un ejemplo. Y uno se lamentaba esa fiesta, a veces cuando iba a la fiesta: ¿por qué me emborraché si yo no quería emborracharme? ¡Ay, qué ridículo hice! Las mujeres dirán: ¿yo por qué hice tal cosa? Y se arrepiente a uno de haberlo hecho. Y ni se le pasó a uno por la cabeza hacerlo. Alguien, el que comete pecado de manera consciente, no hace lo que aborrece. Porque el que lo hace con conciencia, ¿será que aborrece el pecado? No. El que peca a conciencia no aborrece el pecado. Y es ahí donde comienza un conflicto. Porque su mente está aprobando la acción. El que comete pecado a conciencia está probando con su mente la acción. Pero el problema es cuando la gente no está consciente de lo que está haciendo. La concupiscencia,
después de haber hecho lo concebido, da a luz el pecado, dice la palabra. Ahora, la concepción sucede cuando a nuestra mente nosotros nos ponemos de acuerdo con el deseo. Y cuando hay deseo de pecar, lo que se da entonces es a luz el pecado. Si no, que lo diga Santiago. Alguien que me ayude con Santiago 1, 14, 15, por favor. Porque el pecado también tiene su ley, y esa ley sirve al pecador porque le sirve con su mente. Y eso se vuelve un ciclo. Peca, empata, reza. Peca, empata, reza. A veces ya no sabemos si es que nos gusta el pecado o queremos dejarlo. Porque pecamos y empatamos y nos vamos a rezar o a orar, como dicen por ahí. Y de ese ciclo a veces nosotros no podemos salir y no sabemos cómo salir de ese ciclo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Ya una vez que tú pecas a conciencia y te deleitas en eso, ya lo que viene es la muerte, el pecado. Pero para nosotros, si no nos hemos convertido, eso es un ciclo. O incluso para algunos que dicen que se han convertido, es un ciclo. Pecan, se arrepienten en teoría y vuelven a pecar y vuelven a caer. Y eso es un ciclo, pero no sabemos a qué se debe, por qué lo hacemos, cómo salimos de esa. Hoy vamos a hablar entonces de ese ciclo, del ciclo de la iniquidad. Vengo a hablarles de un tema nuevo. Este tema Dios me lo ha colocado en el corazón y creo que nos va a tocar varias palabras, varias prédicas. Creo que va a ser en diferentes temas, pero va a ser muy largo el abordaje. Y tenemos que hacerlo, porque si nosotros no revelamos el pecado que hay en nosotros, si Dios no lo revela mediante su Santo Espíritu, nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. De nada sirve que vengamos los domingos a sentarnos acá y nos vayamos como si nada. Y nosotros como iglesia no tengamos la suficiente entereza y la suficiente integridad para decir, oiga, el pecado nos está dañando. Entonces como iglesia tenemos que hacer esto. Yo sé que estas son enseñanzas que a nosotros no nos gustan. Son enseñanzas que a veces nosotros decimos, no la dé, ay, eso aburre, es cansón. Pero es que si no te la digo te pierdes y te vas a la muerte. Y Dios me va a llamar a mí como pastor a rendir cuentas. Y yo qué le voy a decir, ay no pastor, es que yo no prediqué eso porque es que me daba pena con la congregación. No, las prédicas que nosotros armamos aquí es para salvación de todos nosotros. Amén. Entonces vamos a ver algo que es la iniquidad. La iniquidad es para nosotros algo que nosotros no sabíamos lo que era. La iniquidad viene de una palabra, estamos aquí, viene de una palabra que se llama abón. Muy parecido a una marca, yo sé que están ahí, pero viene de ahí, abón. Que es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Es una desviación del camino correcto. Eso es la iniquidad. En una próxima prédica estaremos hablando de lo que es la iniquidad en sí. Pero eso ocurre. De eso es lo que Pablo a nosotros nos está hablando. De una iniquidad. Y esa iniquidad tiene un ciclo en nuestras vidas. Pero pastor, ¿cómo así? Yo no entiendo. ¿Cómo comienza todo, pastor? Cuénteme.
Pues sí, el ciclo de la iniquidad comienza con algo muy básico, que es una tentación. Ya todos sabemos lo que es una tentación. Es algo que es externo de nosotros y nos incita a pecar. Y la tentación activa entonces la iniquidad. Porque la iniquidad es como si fuese, en la próxima vez la hacemos, es como si fuese una semilla que está encerrada en nosotros. Y como hablábamos la vez pasada, el corazón de nosotros es la buena tierra. Porque ahí crece de todo, tanto lo bueno como lo malo. Y el diablo sembró por el pecado original esa semilla en nuestro corazón. Entonces, esa semilla la tenemos ahí quieta. Pero comienza a venir algo externo que es ahora, así como en la buena semilla es regada por el agua, la mala semilla es regada por la tentación. Y comienza a caer la tentación en nosotros. En esa semilla plantada que se llama la iniquidad. Y eso comienza a caer y comenzamos nosotros a sentir algo. ¿Para qué está pasando algo? ¿Por qué tengo ese deseo? Y esa tentación activa la semilla y produce sus raíces. Y al momento de producir esas raíces, en nosotros produce algo que se llama la rebeldía. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque cuando estamos ya la tentación es más grande que nos hace pecar. Y nosotros decimos, no importa, yo voy a pecar. Porque el pecado es delicioso. Hay que reconocerlo. Pastor, ¿cómo así? Sí. El pecado es delicioso, pero es la muerte. Es muerte para nuestras vidas. Y entonces, como está plantada esa semilla y a nosotros nos produce la rebeldía, y eso da como fruto el pecado, porque caemos. Toda iniquidad produce rebeldía y la rebeldía produce pecado. Porque como está plantado en el hombre, los frutos entonces caen al suelo. Supongamos, hacemos una analogía entre lo que es la rebelión, iniquidad y el pecado. Y como dimos fruto, ese fruto cae al suelo. Y como caen al suelo, siguen dando su ciclo. Otra vez se repite. O si no, nosotros también contaminamos a los demás cuando las otras personas comen de nuestro fruto malo. Porque el pecado es un fruto. Y si alguien más come de ese fruto malo de nosotros, se contamina. Pero ahí no para todo. Eso ocurre quizá la primera vez. En la segunda vez, vuelvo y repito, se sigue dando ese fruto. Se sigue dando ese fruto. Y entonces se sigue dando ese fruto. Y el fruto sigue obrando. Y sigue obrando. Y sigue obrando la tentación en nosotros. Y sigue tentándonos. Y sigue obrando. Y sigue obrando. Hasta que llega un punto en donde nuestro deseo de pecar ya no necesita una tentación externa que lo estimule. Ahora actuamos ya por nuestra propia voluntad. Fíjense eso. Empezamos con una tentación, mordimos el anzuelo, caímos, dimos frutos, se repite ese ciclo y la tentación sigue tentándonos, sigue tentándonos, sigue tentándonos, hasta que ya no dependemos de la tentación
actuar. Ya actuamos como si fuera nuestra naturaleza. Actuamos por instinto en el pecado. Y actuamos por nuestra propia voluntad. Y sabes, cuando esto sucede, ya se salió de control. Ya ese pecado se volvió iniquidad. Actuamos ya como tomar agua. Ya el pecado para nosotros es como beber agua, como comer algo normal. Y llega un momento en que ya perdemos la lucidez sobre si estamos pecando o no estamos pecando. Es más, a veces ya creemos que ya no es pecado, que es normal, que ya yo soy así, pastor. No, tú no eres así. Estás cegado por el pecado. Ahora, cuando esto sucede, vuelvo y repito, el pecado se ha transformado en iniquidad. Y ya esto se convierte en un patrón de conducta. Miren eso. El pecado ya se convierte en un patrón de conducta, y esto significa que cuando las personas tienen iniquidad en sus vidas, ya no están en control de su propio destino. Ya le abrieron las puertas a algo más grande. Otra fuerza controla su vida. Abren las puertas espirituales. Y como abren las puertas espirituales, ahora se activa por lo general los espíritus inmundos. Que por lo general a veces son 4. Que están asociados a la iniquidad. La soberbia o la altivez, el orgullo, la rebelión, la desobediencia, la mentira. Porque ya le abrimos la puerta a esos espíritus inmundos. Y ahora ellos nos controlan a nosotros cuando estamos en iniquidad. Entonces la iniquidad se convierte como en un patrón de conducta, algo que está desbordado, pero que no sabemos que está desbordado. Pastor, pero es que todavía sigo sin entender lo que es la iniquidad, pastor. ¿Cómo hago? Le voy a poner un ejemplo quizás más sencillo. Supónganse que hay un hombre que recibe un correo de alguien. Le mandaron un correo de pornografía, llámese hombre, llámese mujer. Le llegó un correo de pornografía. Cuando está solito por primera vez, mira para un lado, mira para el otro, y ¡tuc! Le das clic. Y le das clic y ese enlace le lleva al sitio donde hay la pornografía. Y usted se deleitó ahí. Y habiendo sido tentado ya, por unas cuantas veces, de pronto hoy lo vio, mañana lo repite. Pero no, mañana lo miro y ya, mañana sí lo borro. Y ya después sigue entrando. 4ª, 5ª, 6ª vez. A la 8ª vez ya no se sabe, ya no da clic, sino que entra directamente a la página, escribe www.porno.com y entra y para remate se inscribe, porque son los que se inscriben. Y ya ahí, habiendo sido tentado unas cuantas veces, algo cambia en nosotros. De pronto, por la primera vez, hemos cometido un error. Pero si seguimos pecando, ya eso se convierte en una iniquidad. Lo que comenzó como una tentación y luego pasó a pecado, el uso continuo de ese link ya nos convirtió a nosotros en un hombre lleno de iniquidad.
¿sabe? Y se endurece el corazón de nosotros. Y de repente ya nuestros impulsos comienzan a levantarse dentro de nosotros. Ya van a ver estos sitios. Ya nosotros no necesitamos entonces una tentación externa, la imagen explícita. No, ya nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Ahora sí me entendieron. Sí. En el momento en que yo accedí y me convertí en un usuario continuo, ya pasé de un pecado a una iniquidad. O sea, de un pecado normal, de un pecado Una tentación nos hizo caer y pecamos. A cualquiera nos pasa. El problema no es la tentación, el problema es nuestro carácter. Y caemos. Listo. A veces caemos y nos arrepentimos, Señor, ya no más. Y listo, no más pecamos. Pero si continuamos y continuamos y continuamos sometido a ese pecado, que de por cierto la pornografía es un tipo de iniquidad ahora. En la palabra no aparece la pornografía en la Biblia. Pero actualmente por los medios de comunicación y otras cosas ya se puede clasificar como la pornografía. Y sin embargo una impureza sexual que sí está en la Biblia. La palabra pornografía no aparece en la Biblia. Pero cuando lo analizamos es una impureza sexual. Entonces la iniquidad es eso. Pero pastor, o sea que, ¿cómo hacemos nosotros? Pues déjeme decirle que todos nosotros estamos en la misma situación, que podemos ser tentados por el diablo. Y sabes, la iniquidad es un misterio. ¿Cómo así, pastor? Sí, es un misterio, porque tiene diferentes formas. Es algo muy grande que después lo vamos a ver también. Que es un misterio en el cual puede ser revelado y escudriñado únicamente cuando nosotros entendemos las Escrituras. Si nosotros no entendemos y escudriñamos las Escrituras, no vamos a entender el misterio de la iniquidad. Y si el Espíritu Santo a nosotros no nos visita o no nos dejamos entrar, peor aún, no lo vamos a entender. Entonces la iniquidad es un misterio. Pastor, ¿y dónde dice usted que eso es un misterio? ¿Usted que se la fumó verde? No, yo no me la fumé verde. Vamos por favor a lo que diga Juan 3:7-6. Misterio de la iniquidad. ¿Qué dice Juan 3:7-6? Un momento. O 7 al 8, no importa. Juan 3:7-8. Pero claro, eso también está en Tesalonicenses. Pero vamos a comenzar por Juan. Juan, capítulo 7, versículo 3, ¿cierto? Libro de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. Capítulo 3, versículo 3. Bueno. No te maravilles de que te dije. No te maravilles de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Entonces, esto es un nacimiento que solamente es del Espíritu. Y nosotros no lo podemos entender hasta que sea el Espíritu Santo el que nos revele. Ahí estábamos viendo cuando Jesús hablaba con Nicodemo. Y Nicodemo no entendía algo básico que para nosotros ya es normal. A nosotros nos dicen el nuevo nacimiento y uno dice, ya, claro.
Ya, entendí, listo, ya entendí. Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero en ese momento Nicodemo no lo entendía. Y déjeme decirte que si yo estuviera en la misma época de Nicodemo, para mí también hubiese sido algo complicado de entender. Pero así es Dios. Porque solo el conocimiento de Jesucristo te llevará o te salvará de la iniquidad. Eso es lo que pasa. Miren todo lo que ha pasado con una iniquidad. Empezamos con una sencilla tentación. Algo simple. La tentación. De pronto ya para nosotros no podemos caer en cualquier tentación. En estos momentos, digamos, por decirlo así, a mí me sirven un trago y me pueden decir, ya no tomo, no me afecta. Creería yo que Dios me guarde. De pronto ya no estoy tentado a ver pornografía. Creía yo, o sea que Dios me guarde. Pero hay otros que son más débiles para el trago, otros que son más débiles para la tentación. Y usted a veces no sabe cuando está en la iglesia qué es lo que está batallando esa persona que está al frente suyo, al lado suyo. Usted no le conoce sus batallas. Por eso es bueno, y también a veces es por prudencia, dama, lo digo con todo respeto, sepa vestirse, no se ponga esa faldita, no se ponga... Aquí nosotros no somos religiosos. No lo decimos por religión, sino que usted no sabe lo que está la persona al lado suyo luchando. Usted no sabe si está luchando por una rebeldía, si está luchando por una pornografía, si está luchando por, no sé, por deseos pecaminosos. Hombre, ¿para qué te vistes con esos suétercitos apretados y vas a la iglesia si tú no sabes con qué está batallando esa mujer? Eso también es conservar las almas de los demás, ayudarlas. Porque vuelvo y repito, solo el conocimiento de Cristo nos llevará a reconocer la iniquidad. Vamos a ver qué dice Isaías 53:11. Isaías 53:11. Isaías 53:11. Amén. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, estamos hablando del pecador, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo y muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Perdón, estoy leyendo mal, aquí está un poquito oscuro. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Ese es Jesús. Jesús, Él develará cuáles son nuestras iniquidades en nuestra vida. Y es por eso que nosotros tenemos que guardarnos de ese ciclo de pecado, de ese ciclo de la mancha, de ese ciclo de iniquidad. ¿Y cuál es el ciclo, pastor? Te lo recuerdo: tentación, pecado, insistencia, hasta que te conviertas en un inicuo, en un hombre lleno de iniquidad, en una mujer llena de iniquidad. Cuídate rompe ese ciclo. Tienes que romper ese ciclo. Una sencilla tentación, una pequeña tentación te podrá hacer a ti, hombre o mujer, una persona llena de iniquidad. Y debemos romper con cualquier contacto con el reino de las tinieblas enseguida. Pastor, es que usted es muy religioso. Yo les estoy demostrando que no es religión.
Estamos hablando del hombre o la mujer que quiera ser salvo. Todo hombre que quiera ser salvo, solo el conocimiento de Cristo le hará revelar la iniquidad y sabe que debe romper en cualquier contacto con el reino de las tinieblas. El que peque, como dice la Escritura, ya no peque más. Debemos romper con las obras de la carne y ser disciplinados a la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice, deja el pecado, ¿qué tenemos que hacer entonces? Dejar el pecado. Hasta el momento es lo que yo te quiero decir hoy. Rompe con ese ciclo de iniquidad que te está llevando a la muerte espiritual. El hombre, hasta que no sea librado por Dios, sufre la culpa, sufre el castigo y sufre por sus actos pecaminosos. Cuando la iniquidad se rompe, así como cuando rompemos una cadena por la intervención divina, entonces el hombre es liberado. Por la mera gracia de Dios, y nosotros nos aferramos a esa gracia, cuando Dios rompe nuestras ataduras, verdaderamente somos libres. Porque la iniquidad es un misterio, ya sabemos, y eso puede ser revelado cuando el Espíritu Santo a nosotros nos llega. Y el Espíritu Santo entra y escudriña todo. Escudriña y escudriña. Y es por eso que Pablo a veces decía, hago lo que yo no quiero, porque la iniquidad estaba en nosotros. El inicuo está en su mundo. Está en su mundo de pecado. Y a veces, incluso en la iglesia, hay hombres y mujeres que nos podemos llamar pueblo de Dios, pero tenemos una iniquidad en el corazón porque tenemos actos repetitivos que ya se nos ha convertido en costumbre, en un patrón de conducta. Y solamente el Espíritu Santo nos puede revelar qué es la iniquidad que nosotros tenemos. Para la próxima semana, si Dios nos da vida, hablaremos de qué es la iniquidad, cómo entra la iniquidad, qué produce en nosotros la iniquidad, por qué actúa así la iniquidad. Si podemos frenarla, no podemos frenarla, quién la quita o no la quita. Porque nosotros debemos nacer de nuevo para romper con esa iniquidad, para discernir lo que es espiritual de lo que no es espiritual. Y no me cansaré de decirles que solo el conocimiento de Jesucristo nos librará de la iniquidad. Solamente el conocimiento de Cristo se llevará la iniquidad que hay en nosotros. Fíjense que lo vimos en Isaías, hay otros textos más. Pero hoy quería decirte eso en pocas palabras. Acordémonos de ese link que nos llegó para poder entender la iniquidad. Llegó el link y damos el primer clic y gozamos de ese pecado. Y seguimos gozándonos y todos los días entramos hasta que ya nos convertimos en unos pecadores continuos. La próxima semana hablaremos más, pero por hoy esperemos que el Espíritu Santo sea el que a nosotros nos dé la sabiduría y la revelación para comenzar a identificar si en ti, en mí, en nosotros, en vosotros, en ellos hay iniquidad, que de seguro la habrá, y la idea no es exponerte a ti en vergüenza, sino que tú la reconozcas, te liberes, llevándola a los pies de Cristo y seas salvo, para que el Espíritu Santo obre en ti.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Padre, para que sea tu Santo Espíritu el que llegue hacia nosotros, Dios. Llegue a lo profundo, Señor, de todos nosotros y comiences a alumbrar todas las áreas de nuestro corazón. Que no haya ningún área, Dios, de nuestra vida que quede en la oscuridad, sino que sean expuestos todos nuestros pecados a la luz de tu Santo Espíritu. Señor, que el poder de tu Santo Espíritu, Dios, alumbre nuestros corazones y produzca en nosotros paz. Arranque, Señor, toda raíz de iniquidad en nuestras vidas. Y que esos patrones de conducta, Señor, sean anulados en el nombre de Jesús. Que ya no haya más un ciclo, Dios, vicioso, un círculo vicioso, que nos haga hundirnos más a consecuencia de la iniquidad. Señor, guárdanos de la tentación, porque así como lo dice tu palabra, Señor, mas líbranos de todo mal y no nos dejes caer en la tentación, Señor amado. Así también guárdanos de la tentación, para que la tentación no active la semilla de iniquidad que hay en nosotros. Y que esa semilla de iniquidad no abra sus raíces y pequemos. Y no sea continuo, cíclico ese pecado, Dios. Señor, guárdanos. Y haz que no demos fruto de iniquidad, Dios, para que no contaminemos ni dañemos a nadie más. Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por esta palabra. Señor, te damos las gracias. Señor, gracias por los diezmos, gracias por las ofrendas.